En este tercer programa nos vamos a fijar en el desarrollo de la Iglesia en España entre aproximadamente los siglos VIII y XI-XII, la época de la Alta Edad Media y primera parte de la Plena Edad Media, la época de la Reconquista. Quizá el primer aspecto en el que debamos fijarnos es el hecho de los mozárabes, la mozarabía que se llama. ¿Quiénes son los mozárabes? Pues los mozárabes, a partir de esa invasión islámica del año 711, que en poco tiempo domina el conjunto de la península, los mozárabes son, podemos decir, los herederos principales del legado religioso, cultural y también étnico del mundo hispano-gótico. Los mozárabes son, como se suele decir o se entendía, cristianos en tierra de moros, es decir, aquellos cristianos que permanecen en tierras dominadas por el nuevo dominio musulmán, el Valiato, el Emirato de Córdoba, el Califato de Córdoba, muchos de los cuales acabarán huyendo hacia los reinos cristianos del norte en momentos en que se incrementa la persecución por parte del poder islámico. Estos mozárabes han sido vistos en ocasiones por algunos historiadores como Simonet en el siglo XIX como el elemento característico de la españolidad o de la hispanidad. Simonet, el sacerdote e historiador, quiso ver en ellos como los que habían hecho pervivir, y ciertamente fue así, en estos territorios musulmanes la herencia visigótica y con los que se identificaba propiamente la continuidad de España. Hay una serie de aspectos que podemos destacar en torno a los mozárabes. Por una parte, esta herencia de una riqueza cultural que viene de todo lo que había sido, sobre todo lo que se conoce como la era isidoriana, toda la herencia de San Isidoro de Sevilla y de los otros grandes padres de la Iglesia hispano-visigótica. Hay otro elemento que, sin embargo, es chocante de algún modo, que es el desarrollo de una herejía entre algunas de sus cabezas eclesiásticas, fundamentalmente el obispo Elipando de Toledo, como es el adopcionismo. ¿Qué es el adopcionismo? Básicamente podemos decir que es una forma en que alguno de estos intelectuales eclesiásticos mozárabes quiso satisfacer a los musulmanes para evitar la persecución, concediendo de algún modo que Jesucristo no era un verdadero hijo de Dios, sino que venía a ser como un hijo adoptado por Dios. Esto evidentemente era una herejía tremenda, era como una vuelta a un neoarrianismo, aquello que precisamente los visigodos habían abandonado, y fue combatido por personajes desde fuera de la península ibérica o dentro de España, sobre todo por San Beato de Liébana. El adopcionismo fue condenado además en algunos concilios del Imperio Carolingio también, se desarrolla entre finales del siglo VIII, principios del siglo IX, y esto va a ser una marca, digamos como una mancha que va a quedar de algún modo sobre los mozárabes. A veces serán vistos con cierta desconfianza por los cristianos del norte o más bien, sobre todo, por los de otras partes de Europa. Pero no fue seguido por la mayoría, ni mucho menos, y además remitió también pronto. El otro elemento que destaca es un aspecto que es visto por el resto de la cristiandad como muy positivo, que es el hecho del martirio de los mozárabes, el martirio voluntario que se ha dicho, en el cual sobre todo destaca la figura de San Eulogio de Córdoba, pero también otra serie de monjes, de monjas, de eclesiásticos y de seglares, de laicos, que son martirizados en las épocas del Emirato y del Califato de Córdoba, por su firme adhesión a Jesucristo y su rechazo del Islam. Esto va a ser una página, en cambio, digna de elogio por parte de la cristiandad hacia los mozárabes.
Por otra parte, se desarrollan en el norte de España toda una serie de reinos y condados que van evolucionando, esos condados también en algunos casos hacia la configuración de reinos, como serán los condados aragoneses hacia la configuración del reino de Aragón, los condados catalanes, el reino de Pamplona, luego reino de Navarra, y el que surge primero de todos, el reino Astur, que se configurará después como reino Astur-Leonés y luego reino de León. En estos lugares va habiendo una reorganización de la vida de la Iglesia. Se van reorganizando, se mantiene allí la vida cristiana en esas zonas no dominadas por los musulmanes, se comienza la reconquista, se desarrolla el ideal también de una reconquista, de una recuperación del territorio perdido, el ideal neogoticista, de recuperar aquello que se había desarrollado en época de los visigodos, con una España cristiana unida por la fe católica y que se ha perdido, y comienza a desarrollarse allí este ideal de la reconquista y también una reorganización eclesiástica. A medida que estos reinos y condados van avanzando hacia el sur, van recuperándose las antiguas diócesis, de lo cual hablaremos también en algún otro programa. Fundamentalmente va a ser, a partir de cierto momento, con un documento que se atribuía a época visigótica, aunque realmente es posterior, que es lo que se llamó la división de Bamba, como habían estado distribuidas las diócesis supuestamente en época visigótica, y eso se toma como fundamento para ir restaurando las diócesis españolas a medida que va avanzando la reconquista. En esta época también hay que destacar el desarrollo también de crónicas que reflejan este ideal de la reconquista. Por una parte, la crónica mozárabe del 754, que coge un lamento por esa pérdida de España, y las crónicas que aparecen en el reino, fundamentalmente en el reino Astur, que recogen este ideal, en el que la recuperación de España va unida a la idea de una España cristiana. Y se desarrolla, junto a esa organización eclesiástica, también se desarrolla en las formas de vida religiosa. Se mantienen, por una parte, las antiguas reglas monásticas de época hispano-visigótica, fundamentalmente la regla de San Fructuoso y la regla común que unía a varios de sus monasterios como una especie de confederación o congregación, y la regla de San Isidoro de Sevilla. Pero a partir, sobre todo, del siglo X, va a ir penetrando con mayor fuerza la regla de San Benito, que además algunos reyes, como Alfonso VI, impulsarán notablemente hasta el punto de que acabarán desapareciendo esas reglas antiguas hispano-visigóticas, lo mismo que también se va a ir promoviendo, se va a ir impulsando y finalmente estableciendo incluso por decreto la imposición del rito romano, del rito latino, por encima del rito hispano-visigótico mozárabe, que quedará reducido solamente a algunos pequeños núcleos mozárabes, sobre todo en la ciudad de Toledo. Esto tiene lugar en esta época, sobre todo entre los siglos X y XI, fundamentalmente el XI ya, también con la penetración no solo de la regla de San Benito, sino del modelo cluniacense. Dentro de esa benedictinización de España, la penetración de la orden cluniacense y la adhesión de algunos monasterios a lo que era la orden cluniacense, impulsado por algunos de estos reyes, tanto en Aragón y Cataluña como en Navarra como en Castilla. Hay que señalar algunas figuras de la vida religiosa, por ejemplo, también una regla que aparece para comunidades femeninas, una regla para monjas, que es la regla de Salvo, o también figuras como San Rosendo en Galicia, que funda algunos monasterios y será también obispo de Iria, de lo que va a ser Compostela, y defiende también las costas gallegas frente a los ataques de musulmanes y de vikingos. En esta época también es de destacar, y por influencia cluniacense y de algunos obispos, sobre todo en lo que es la zona de Cataluña, además del sur de Francia,
unas instituciones que son conocidas como la paz de Dios y tregua de Dios, encaminadas a conseguir una pacificación de la violencia interna de la sociedad feudal, con unos tiempos, unos periodos de paz y unos lugares de protección también, para que, por ejemplo, los campesinos no sean atacados, la población civil no sea atacada, y unos lugares de refugio, entre ellos las iglesias, donde la población no pueda ser atacada. Más tardíamente, en el siglo XII, irá penetrando la orden cisterciense, la reforma cisterciense, impulsada sobre todo por San Bernardo de Claraval, y que en España entrará por algunos monasterios como el de Fitero en Navarra. En cuanto a la luz de los santos que ilumina estos siglos, pues podemos señalar algunos de ellos, ¿no? Por una parte, recordar que hay monasterios vinculados al nacimiento de algunos reinos. Por ejemplo, Leire va unido al nacimiento del reino de Navarra, o San Juan de la Peña al reino de Aragón. En Leire, por ejemplo, destaca la figura del santo Virila, el abad Virila, con unas historias entre la tradición, la historia y la leyenda de lo más hermosas, pero no hay tiempo para considerar aquí. Entre los santos monjes, pues además de este San Virila, podemos destacar a San Beremundo de Irache, también en este monasterio próximo a Estella, en Navarra, a 4 abades benedictinos del siglo XI de grandísima importancia. Santo Domingo de Silos es el más conocido, que lleva a cabo las grandes obras del monasterio de Silos. San Íñigo de Oña, también otro abad destacado, y otros 2 amigos de ellos, que son San García del monasterio de Arlanza, un monasterio importantísimo donde en el siglo XIII va a haber un desarrollo de la literatura castellana también, con el poema de Fernán González, y San Sisebuto de Cardeña, o los mártires de Cardeña, algo anteriores. También en esta época es San Pedro de Mefonzo, al que se le atribuye, es uno de los posibles autores de la Salve Regina. Y entre los abades cistercienses, San Ero de Armenteira, San Martín de la Finojosa en el monasterio de Huerta, o San Raimundo de Fitero, fundador de la orden militar de Calatrava en el siglo XII. Un canónigo de León, San Martino de León, o San Martín de León, un destacado escriturista. Y también, ¿por qué no recordar, por supuesto, a 2 figuras entrañables, simpáticas de la santidad laical, de la santidad de los seglares, como es el matrimonio formado por San Isidro mozárabe de Madrid, de la época en que Madrid es recuperado y reconquistado por Alfonso VI, quien recuperará también Toledo, y tiene lugar la restauración de la diócesis toledana, de gran importancia porque se recupera la capital visigótica y la sede primada de España. San Isidro de Madrid y su esposa de Torrelaguna, Santa María Toribia o Santa María de la Cabeza. Continuaremos, por lo tanto, en el siguiente programa con los siguientes siglos de la historia medieval en España.